Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Yo soy su amigo y servidor, Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Les saludo, como todos los días que nos permite el Señor, acompañarlos a través de esta programación, Montemaría Radio, Televisión e Internet. Y en este día de la semana compartimos sobre la Lección Divina, que no es otra cosa más que la lectura creyente de la Palabra de Dios, bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él, Ok. Los pasos, ya se los saben, yo creo que ya de caer gordo con tanto estárselos diciendo, es invocación al Espíritu Santo, lectura de la palabra, meditación, oración, contemplación y compromiso. Estamos en el primer paso, que es invocar al Espíritu Santo, que los pasos es fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, espíritu de oración, conversión continua y compromiso, comunión con la iglesia. Estamos en el quinto, que es conversión continua, que le llamamos al final de cuentas, es una transformación, transformarnos, ir tomando la forma de Cristo. Y pues para esto hay un combate. ¿Por qué? Porque no es solamente, ok, ya voy a dejar esto y voy a empezar a hacer esto. Sería lo ideal. Pero pues ya tenemos hábitos, tenemos costumbres, tenemos también la concupiscencia de la carne, que aunque pues no tengamos todavía costumbres malas, nos arrastra la carne a tenerlas. Y si no sabemos ponerles un alto, pues obviamente esto va a generar un grave conflicto. Muy bien, entonces en este planteamiento hemos estado contemplando este tema o esta temática sobre cómo debemos presentar este combate. Decimos, queremos cambiar, queremos transformarnos, pero tiene que haber una lucha, tiene que haber una manifestación de lucha, de combate, ¿sí? Contra los enemigos. ¿Qué enemigos debemos combatir y cómo pueden ser vencidos? Esto era lo que estábamos viendo, ¿sí? El primer punto que habíamos visto es recordar que esta conversión, esta transformación que se traduce en un combate, o sea, no puede haber conversión ni transformación sin combate. ¿Por qué? Porque, pues, repito, nuestra naturaleza está corrompida, la concupiscencia. Ahora ya no se combate, ahora ya no se quiere convertir, ahora es más bien se deja llevar, porque dicen que no es malo, dicen que hay que tener el derecho a decidir sobre el cuerpo, a decidir sobre cómo vivir su vida en cuanto a la sexualidad, cómo decidir su vida en cuanto al placer. Y bueno, pues obviamente esto nos lleva a descubrir que esto pues es un combate todos los días. La conversión, la transformación y el combate tiene que darse todos los días. No solamente es ante un momento intenso, un momento fuerte, sino cada momento de nuestra vida. O sea, cada momento de nuestra existencia aquí en la tierra tenemos un combate, tenemos una manifestación de lucha continua para todos nosotros. Y bueno, pues es algo de lo cual nosotros estamos tratando de ir descubriendo todos los días. Ahora bien, entonces, este combate, cuando digo combate, quiero que recuerden que es la tercera parte de 3 pasos: conversión, transformación, combate. O sea, quiero convertirme, quiero tomar la forma de Cristo, y esto no se puede dar ninguna de estas dos si no hay un combate. Por eso yo lo relaciono, la conversión, la transformación y con el combate, ¿sí?
Y bueno, pues entonces estábamos viendo estos elementos que nos presentaba a la vez el programa anterior, donde dice, o veíamos cómo este combate debe ser precisamente constante, o sea, con una constancia y una perseverancia. Yo ahorita que estoy con un entrenamiento de mi perrita, veo, si no se le da continuamente ese entrenamiento, pues no va a adquirir una disciplina, no va a adquirir un hábito, no va a adquirir una necesidad de cambio en su conducta, ¿no? En una criatura, si nosotros nada más le decimos de vez en cuando que se porte bien, pero no somos constantes, no van a adquirir un hábito positivo. A veces tengo mamás que se me desesperan, ¿sí? Y que terminan así como que, ay padre, es que ya no aguanto, es que ya le he dicho 1.000.000 de veces. No te preocupes, te faltan 999.000.000.000 de veces de decir. ¿Por qué? Porque hay que formar hábitos. Y hay unos hábitos que por más que queramos, no los van a agarrar. ¿Por qué? Porque así son. Nosotros no debemos de desistir, nosotros tenemos que ser constantes y perseverantes. Si esto lo hacemos hacia el exterior, o sea, con nuestros animalitos, con nuestros seres queridos, pues cuánto mayor razón lo tenemos que hacer con nosotros. Y ese es un serio problema, porque es más fácil, aquí sí se aplicaría candil de la calle, oscuridad de su casa. O sea, soy más hacia afuera y no hacia adentro, me refiero hacia mí mismo. No tengo esta constancia, no tengo esta disciplina, no tengo esta capacidad de lucha para poder mantenerme en esta convicción absoluta, ¿sí? Que por más grande, por más difíciles o poderosos, por llamarlo de alguna manera, sean las tentaciones, sean los enemigos del alma, la carne, el mundo y el demonio, por más difíciles que sean, pues vamos nosotros a poder resistir, a poder luchar, ¿sí? Que es la finalidad es alcanzar la santidad. Era lo que estábamos viendo, y obviamente el que no tenga perseverancia y constancia, pues no va a poder resistir. En algunos momentos, por no tener esa disciplina, por no tener esa constancia, vendrá una tentación, vendrá una prueba tan difícil que no le va a permitir poder hacer esta tarea. Entonces, veíamos incluso el texto de Judas, ¿se acuerdan? El de San Judas, que habíamos visto, y que era una de las últimas cartas antes del Apocalipsis, ¿sí? Y que decía el 24 y 25, ¿sí? Que decía, al que es capaz de guardaros inmunes de caída y de presentaros sin tacha ante su gloria con alegría, al Dios único nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, gloria, majestad, fuerza y poder, antes de todos los tiempos, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Esta oración, yo les decía, que es una oración que nos presenta Judas Tadeo, no Judas Iscariote, que es precisamente esta lucha, esta batalla, ¿sí? Que Él es el que nos va a hacer victoriosos. No soy yo tengo que poner mi parte, pero al final de cuentas, la victoria y la gloria siempre será de nuestro Señor Jesucristo, siempre, siempre, siempre. Y lo que vamos a ver ahora, uno de los principales enemigos que tenemos nosotros en este combate espiritual, creo que lo habíamos mencionado, es el amor propio, es el orgullo, es la soberbia, que tiene diferentes manifestaciones, pero al final de cuentas es lo mismo, el amor propio, el por qué a mí, cómo se atreven a hacerme esto a mí, cómo se atreven, ¿sí? Esta situación, o por qué yo no voy a satisfacer mis inclinaciones, mis necesidades, ¿sí? Entonces, este es el principal enemigo. Yo creo que sí lo había compartido. Es como el agente secreto, el espía que tenemos dentro de nosotros, ¿sí? ¿De quién es este espía? Es de la carne, del mundo y del demonio. Ese es el agente secreto que nos perturba, es el agente secreto que obviamente se alimenta
se deja llevar y entonces empieza esta lucha, ¿sí? A dejarnos llevar por nuestras pasiones, a dejarnos llevar por nuestras inclinaciones, por nuestros deseos. Por eso el principal enemigo que hay que combatir es el amor propio, el orgullo, la soberbia, porque todos estos lo único que van a buscar es satisfacer nuestras inclinaciones, nuestros deseos y darle gusto a nuestras pasiones. Obviamente, ¿qué es lo que pasa cuando yo le doy rienda suelta o permito que el orgullo? Obviamente, el orgullo, ¿qué va a sentir con las humillaciones? ¿Qué va a sentir con las privaciones? ¿Qué va a sentir con los sacrificios? Porque yo, porque a mí, si yo esto, si yo lo otro. Entonces, si hay un desprecio, si hay una humillación, si hay una injusticia, obviamente pues vamos a reaccionar, pero de una manera exagerada, a tal grado que pues nos vamos a poner incluso hasta violentos o vamos a guardar ese resentimiento por mucho tiempo. Te lo guardo, aunque nunca vuelva a ver a esa persona, pero lo guardo. Y es como la piel, creo que también lo habíamos compartido, cuando te quitan la piel y te dejan nada más la dermis, o sea, con todos las terminales nerviosas. Si hace aire, pues no te duele. Pero una persona que tiene la piel viva, que le llaman la carne viva, el solo rozo del aire le molesta. El que le toque, le roce, eso se da mucho con las personas quemadas, que tienen quemaduras y que les genera una sensibilidad y un dolor increíble que no los deja estar en paz. Por eso es tan importante descubrir este enemigo, ¿sí? Todas las batallas en las cuales nos enfrentamos no son batallas fáciles, son batallas difíciles y obviamente, pero cuando logramos unas victorias, cuando logramos en algún momento vencer, no son victorias fáciles, tampoco son perfectas, o sea, digamos, ya lo vencí, ya vencí esta tentación y ya nunca vas a volver a molestarme. No, es una tentación que estará perturbando, que estará atacando. O sea, si pusiéramos en una balanza las victorias con las derrotas, ¿qué creen que sería más notorio? ¿Qué creen que pesaría más? Las derrotas. Y esto a cualquiera le pesa, a cualquiera. Y entonces uno es, y aquí es donde yo lo veo en el sentido del éxito profesional, el éxito en la vida, el éxito en todo, que es lo que sucede. Muchas personas terminan porque dicen, no, pues esto que estoy haciendo, pues no me da los resultados que yo espero, porque en la vida cotidiana yo estudio, yo trabajo y veo resultados, o esto y veo resultados. Y más, o sea, hay más cosas positivas que valen la pena el esfuerzo. En la vida espiritual parece todo lo contrario, le echo más ganas y parece ser que voy perdiendo más. Oye, le echo más ganas, me sacrifico más y las victorias aparentemente no son tantas, o como yo quisiera, o como yo tengo expectativas. Y es cuando muchos dejan la constancia y la perseverancia, porque se tiran, se dan por vencidos. Y obviamente, y no solamente que son imperfectas, sino que son así como que no te duran ni un día, porque lograste vencer ahorita y ya en la tarde, pues si lo acababa de vencer, se acababa de superar esto, te duró bien poquito el gusto, porque ya en la tarde o al ratito ya perdiste la paz, ya caíste en la tentación y acababa de pasar, no sé, 1 minuto, 5 minutos, lo lograste y ya, ahorita vas y caes. Algo tan sencillo como cuando, no voy a, ¿cómo se llama? Voy a ayunar. Y se te invita y no, y te mantienes bien y dices, wow, sí. Y llegas bien emocionado a tu casa y de la emoción te comes un taco. Y dices, oye, pues sí, ya lo había logrado y cuando menos te esperas te dejaste llevar. A mí me ha pasado, déjenme decirles que a veces estoy en la oración, estoy en el ayuno, digo, no, sí, ya bien. Y a veces, ¿cuándo fue? En la semana pasada. Estaba en ayuno, dice, no, bien, tranquilo. Salí y todo, y de repente, en automático, me preparé mi malteada.
Me la preparé y todo, y estaba bien contento, y ya cuando ya me había tomado la malteada. Yo dije, pero así de fácil. O sea, estoy poniendo ejemplos tontos que a veces están ahí, que no nos damos cuenta, para que no nos desilusionemos cuando vienen las batallas. Las batallas, las que logramos vencer, son imperfectas y duran muy poco tiempo. Si no entendemos esto, cualquiera tira la toalla ante los arrebatos, ante el ímpetu de la tentación, de la prueba y del dolor. Entonces, es necesario recordar, esta sí se la saben porque incluso es el lema de la peregrinación. A ver, ¿cuál es el lema de la peregrinación? No, de la peregrinación de cada año. ¿Tú, Ana, sí te acuerdas? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, ¿de dónde va a venir mi fuerza? No es de mí, sino es de Cristo. Lo dice así. Dice, todo lo puedo con aquel que me da fuerzas. Aquí dice, con aquel que me da fuerzas. ¿Sí? Y esto es interesante y nos lo presenta así el texto. En Cristo. Todo lo puedo en aquel, o sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay otra forma de enfrentar. No es tu fuerza, no es tu sabiduría, no es tu entendimiento, no es tu conocimiento de las cosas, es Cristo que te va a fortalecer. ¿Y cómo te va a ir fortaleciendo? Obviamente si aprendemos a hacer su voluntad, si aprendemos a vivir de acuerdo a lo que Él nos pide. Pero si esto no lo hacemos así, obviamente, pues, ¿cuál es el principal problema en la vida espiritual? ¿Cuál es uno de los principales enemigos? El desánimo. ¿Sí? O sea, empezamos muy intensos, sí, ya soy catequista, sí, ya soy ministro, ya soy padrecito, ¡pum!, se te bajan las pilas. ¿Por qué? Porque tú tienes expectativas, tú tienes planes, tú tienes objetivos, y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello, y voy a hacer lo otro. Y te das cuenta que, primero, son muchos los ataques, es mucha la guerra. Segundo, son pocas las victorias. Tercero, pues es muy poquito el tiempo que te dura el gusto de la victoria, porque en cuanto menos lo esperas, ya viene una caída. Y entonces viene uno de los principales obstáculos en la vida espiritual de la conversión, transformación y combate. Y es el desánimo. Pierdo el ánimo, el ánima, lo que me mueve a seguir adelante. ¿Sí? Y obviamente esto te lleva también te puedes desanimar al contemplar la batalla, al contemplar todo lo que te espera, diciendo, ay, híjole, no, es mucho, yo no puedo. Padre, es que yo ya no puedo con mi matrimonio. Yo ya lo intenté todo y no puedo. Yo ya no puedo con mi hijo, con mi amigo, yo no puedo ya con este problema, ya no puedo con esta enfermedad. Ahí viene el desánimo. Y hasta cierto punto, pues podría decirlo hasta normal, ¿sí? Porque al considerar lo grande que es precisamente la multitud de enemigos que tienes, y repito, los enemigos nunca van a ser las personas, sino los pecados de las personas, lo que domina a las personas, y cuando no es Dios, toda persona que no tenga a Dios como centro de su vida, va a tener o se puede convertir en instrumento, no es el enemigo, en instrumento de tus enemigos para dañarte. Imagínate que estamos en la guerra, Dios no lo permita, pero estamos en la guerra y alguien te está atacando con un cuchillo. Logras desarmar a la persona y le quitas el cuchillo y empiezas a agarrar a golpes al cuchillo. Así como que lo golpeas al cuchillo, y el otro, mientras tú estás agarrando a fregadazos al cuchillo, llega el otro y te estrangula o te da un golpe. ¿Por qué? Porque tienes mal ubicado quién es el enemigo. El enemigo no son las personas. No son las personas que nos fallan, que nos lastiman. No son esa familia, esos amigos o esos enemigos.
ellos son solamente instrumentos en manos de los verdaderos enemigos del alma. Y la iglesia nos enseña cuáles son los enemigos del alma: la carne, el mundo y el demonio. Son los verdaderos enemigos. Y estos enemigos nos van a ayudar a destruirnos entre unos y otros. Una persona que tiene el problema del alcoholismo es una persona que se está destruyendo y que tú terminas destruyéndote con él porque lo ves como tu enemigo. Claro, hay que buscar soluciones. No quiere decir que pues debas de permitir situaciones, pero nunca lo vas a ver como tu enemigo. Al contrario, lo tienes que ver con caridad, con amor, porque es una persona que está completamente presa de ese vicio, que lo tiene destruido, que lo tiene sometido, que lo tiene en esta situación. Obviamente aquí lo que nos va a ayudar es recordar que no hay nada más grande ni más poderoso no hay nada más poderoso que es el poder de Dios, el poder de su amor, el poder de su bondad, el poder de su misericordia. Lo que nos tiene que sostener es esto. Y esto es lo que se aprende en la conversión. Aprender a sostenerse de Dios, no de nosotros, no de lo que sentimos, no de lo que pensamos, no lo que nos gusta, no lo que esperamos que se dé, sino verdaderamente de Dios y de todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Por eso Él nos tiene, nos sostiene, nos alimenta, ¿sí? Para poder mantenernos. Y obviamente, por más grandes que veas a tus adversarios, la carne, el mundo, el demonio, son muchísimo más poderoso y grande, obviamente, Dios, y todos los aliados que tenemos, los ángeles, tu ángel de la guarda, los santos. Por eso a mí, cuando yo bautizo, me encanta hacerle ver a las personas el santo patrono que le están poniendo a su hijo, que es un intercesor, una ayuda. Por ejemplo, aquellas personas, Ana, Santa Ana, pues hay varias Anas, ¿sí? ¿Cuál es tu otro nombre? Estela. Bueno, estrella de la mañana, se le dice así a la Virgen. Pero hay otros nombres que tú dices, bueno, ¿qué es eso? O sea, ni siquiera santa. ¿Sí? Pero, por ejemplo, Miranda, pues, ¿qué es eso? ¿Qué nombre es eso? Cambio, por ejemplo, María, pues, hombre, ¿sí? O sea, estoy entre broma y broma, la verdad se asoma. Tenemos muchos aliados. Tenemos, por ejemplo, aunque pueden ser a veces instrumentos del enemigo, también son instrumentos de Dios. Aquellos que oran por nosotros, aquellos que se ofrecen en sacrificio por nosotros, enfermos, las consagradas que dedican su vida, y muchas de ellas, por ejemplo, las que están en claustro, son instrumentos en manos de Dios para luchar contra el enemigo. Y en ellos nos apoyamos. O el sacerdote que celebra la Santa Misa por ustedes. Ustedes, Padre, pida, ofrezca la misa. Nosotros aquí, yo siempre digo, porque pues, a veces yo no puedo decir los nombres de todos ustedes en misa, porque sería más estar diciendo el nombre que la misa, ¿no? Por eso yo siempre digo al final, y de esta lista de intenciones. Tengo intenciones personales que tengo ahí, pero también tengo intenciones de todos ustedes. Cada día todas las intenciones que se leen y que Dios las conoce, yo digo, por esta lista de intenciones. Entonces tenemos este combate, repito, es conversión, transformación y combate. Cada vez que yo me convierto, que yo empiezo a cambiar, hay un combate, y si esta conversión se sostiene, empieza una transformación y hay combate, y si ya voy caminando, seguirá habiendo combate, o sea, esta lucha contra pues todo aquello que quiere arrastrarme y alejarme de Dios. Por eso yo les digo todo esto, porque entendiendo esto ha servido para que muchas personas que quieren tirar la toalla, que dicen que no tiene caso, que se sienten fracasados, ¿sí? Pues ha servido para animar, ha servido para estimular y decir, si se puede, vale la pena, sigamos intentándolo.
no nos dejemos vencer, porque a pesar de esas miserias que cargamos, a pesar de esas malas inclinaciones o pasiones que nos arrastran en el ataque, es a veces que dices, oh, híjole, no puedo, no aguanto, no sé cómo hacerlo, me cuesta trabajo, me cuesta, ¿sí? Dios al final triunfará en nosotros. Esta batalla no se acaba hasta que te mueres. Y cuando he tenido la oportunidad de acompañar a personas en su agonía, y ya sea que esté yo ahí o que me tenga que ir, pero se quedan los familiares, siempre les digo, recen, perdónenla o perdónenlo, pídanle perdón. Esto le ayuda en el combate. Y el estar rezando el rosario, tener su cirio prendido, hacer la letanía de los santos, es un momento como sucedió con una bienhechora. Sus hijas estaban ahí, las tres, haciendo la letanía de los santos en el momento en que estaba muriendo. Entonces imagínate esa ayuda espiritual tan hermosa que se le puede dar a una persona. Por eso no podemos perder el ánimo, aunque los enemigos sabemos que son difíciles de vencer, ¿sí? Y de que esta guerra espiritual es de todos los días, por favor, y a todas horas. No podemos salir de vacaciones de esta guerra. A donde tú vayas, por eso cuando hay padres que salí de vacaciones y no fui a misa. O sea, sabes que estás en la guerra y te vas a un lugar donde sigue la guerra, pero vas sin armas. Y no le vas a decir, oye, ¿saben qué? No me disparen, es que estoy de vacaciones. No, tienes que estar continuamente en esta lucha. Es a donde quiera que vayas, donde quiera que estés. Los grandes anacoretas o hombres del desierto, ¿qué pensaron en un inicio? Que la mejor manera de vivir la vida era alejarse del mundo. O sea, se iban al desierto porque querían huir de las tentaciones, ya eran solamente ellos, pero donde ellos iban, pues iba toda su miseria, iba todos sus sentimientos, sus pensamientos, y el combate seguía ahí. O sea, no desaparece el combate porque tú te vayas a la luna, o te vayas al desierto, o te vayas a una isla solitaria. El combate sigue ahí y nunca desaparece hasta que no llegue el momento de morir y nos vayamos a la presencia de Dios. Por eso había una frase que decía San Agustín, que los enemigos de nuestra alma, los enemigos de nuestra salvación, sucede como un perro, de esos perros bravos, amarrados, ¿no? Que ya les ponen unas cadenotas y a mí los que me impresionan, me dan tanto miedo son los Rottweiler, o sea, esos negrotes así, pero son preciosos, me encantan. Pero esos perros así como que dan temor. Por eso dice San Agustín, los enemigos del alma son como esos perros, estos perros bravos amarrados. No nos pueden morder si no nos acercamos. Pero si uno cree que, ay, sí, que quién sabe qué, te va a soltar la mordida, te va a atacar. Por eso, saber y confiar que nuestro Señor Jesucristo nunca va a soltar esta realidad de ataques que nos destrocen el alma. Si nosotros no nos acercamos a ellos, no va a pasar nada. O sea, véntete, no sé, a un antro, vete a ese lugar, y me preguntan, ¿padre es pecado esto? ¿Padre es pecado? Le digo, no es pecado, pero es pecaminoso. Te estás acercando al perro bravo. Y entre más te acerques, pues la mordida puede darse. Porque tú no sabes en qué momento, por estar en esos antros o estar en un ambiente que no es, pues te puede tocar algo, desde violencia, desde droga, desde, no sé, una tontería. ¿Por qué? Porque no es un ambiente en donde pues se viva la armonía, se viva la paz, se viva el amor, se viva el respeto. No, es un ataque continuo, es una forma cada vez más intensa de prueba. Por eso, no te olvides, Dios combate contigo. O sea, combate de tu lado, tú combates al lado de Dios, más bien, para corregirlo, ¿sí? Y Él sabrá, si nosotros somos dóciles, las victorias que nos va a conceder y las derrotas que permitirá. Pero no permitas que tu amor propio, tu orgullo, tu soberbia, ¿sí?
sea más fuerte y obviamente nos termine haciendo esta lucha y en esta forma de hacer. Aquí le vamos a dejar porque el próximo programa quiero que empecemos con un tema que se me hace muy intenso, de cómo cada uno de nosotros, combatientes de Dios, cuando se nos da el sacramento de la confirmación, se nos dice que somos soldados de Cristo, listos para la batalla. Pues cada uno tenemos que planear nuestros combates cada mañana. Tenemos que prever o tenemos que trabajar en esta preparación de todos los días, saber luchar, sabernos preparar en este combate. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.